Amigos, seguimos con la tercera cuestión básica, el indiscutible hecho de que nuestra sociedad ha descendido muchísimo en sus virtudes y cultura, afectando la esencia misma de su identidad que estaba fabricándose y se ha torcido y perdido. Hace ya algún tiempo, este servidor fue asesor del entonces subsecretario de Juventud, Cultura y Deportes. La primera recomendación que fue escuchada y aceptada, aunque no se ejecutó bien por otras cuestiones, fue realizar la promoción de nuestra identidad nacional, puesto que ya desde ese entonces era notorio el cambio que nuestra idiosincrasia estaba experimentando y que no ha hecho sino seguir por el mismo camino. Que somos pésimos para leer y el devenir de las computadoras nos hundió todavía más. Que nuestras falencias elementales en educación, como la historia universal, la música, la literatura y prácticamente toda obra o ensayo por breve y sencillo que fuere, que nuestra rebeldía básica ha aumentado a un desconocimiento de la autoridad, una compulsión a desobedecer la ley y una manía acelerada a destruir instituciones, personas, tradiciones, sin mayor interés que la costumbre de irlo haciendo. Seguir la masificada costumbre de la demolición de todo para que no se sienta que nos perdemos de nada, de machacar en una equivocada confusión entre ser y estar siendo a cuanto personaje político se ponga enfrente. El proceso descendente comenzó cuando el panorama de exigencias en conocimientos universales, países, geografía, literatura, artes e historia en general, lo que se define como una cultura clásica, fueron brutalmente cortados para centrarse en nuestro continente y particularmente enterrando la cabeza en nuestra producción nacional. Dense cuenta ustedes que ni países de gran producción cultural como Francia, España, Alemania y muchos más desdeñan y por el contrario propician los estudios universales. Saben bien que esos estudios, ese aprendizaje, esos modelos y comparaciones necesariamente aumentarán y mejorarán la producción propia. ¿Cómo es que nos conformaremos con estudiar a Salarrué, Espino y Lars sin que los estudiantes conozcan de la obra de Calderón de la Barca, Víctor Hugo, Chesterton, etcétera, y apenas conociendo que un tal Miguel de Cervantes escribió El Quijote, obra que en el mejor de los casos conocen en resumen? Lo anterior va con todas las facetas del arte y de la historia. Cuando di la cátedra de Filosofía del Derecho, me permití, con el permiso de mis alumnos, el realizar un corto test de cultura general sin más evaluación que la que personalmente necesitaba para evaluar al alumnado. Accedieron y algunos de los resultados fueron los siguientes. Notar que hablamos de universitarios. No hubo uno que citara ni siquiera aproximadamente los años de comienzo y fin de las dos guerras mundiales. Les pregunté por políticos, filósofos, literatos y contestaban que Mussolini era un músico, Nietzsche un pintor y Michelangelo un poeta y por ahí lo demás. Ahora bien, el preguntarse simplemente ¿para qué sirve saber eso? Es la más clara muestra de profundidad nesciente, demostrando una desubicación de la realidad espeluznante y una mentalidad de campanario. Y si en lo anterior le agregamos la propagación de literatura comprometida, generalmente por novela o narrativa bastante mediocre, aparte de todo, música estridente y dodecafónica que no merece ese apelativo y que produce efectos negativos desde lo espiritual hasta lo físico, pasando por lo político y psicológico, bodrios que se presentan como arte moderno cuando no son sino farsas, como confesó el mismo Picasso, que enaltecen la fealdad, el caos, el desmedro de la belleza y la armonía. Obras de historia que reproducen únicamente la visión de la realidad que el pensamiento único le señale. Y claro está, la combinación de artes, informaciones, diversión y estudios baratos y degradantes. Entenderán, amigos, que esto explique el abismo en el que estamos.